En un tiempo de gran turbulencia, un profeta valiente desafió las normas de la sociedad. Caminando desnudo y descalzo, era una figura que sorprendía y provocaba. Isaías, un hombre elegido, llevaba el mensaje de Dios en un momento en que la desobediencia dominaba. Imagina la escena, la gente mirando, murmurando, sin entender lo que estaba ocurriendo. ¿Qué llevó a este hombre a actuar de esa manera? ¿Qué estaba en juego? La vida de Isaías fue todo menos fácil. Enfrentó el rechazo, la persecución e incluso una muerte terrible. Su historia es un recordatorio poderoso del costo de seguir la voluntad divina. ¿Cómo reaccionarías si te enfrentaras a una misión tan desafiante? Su valentía aún resuena hoy, inspirando a aquellos que buscan vivir con fe en tiempos difíciles. Pero el viaje de Isaías no termina aquí. Su legado, lleno de visiones y advertencias, nos hace cuestionarnos. ¿Estamos escuchando los mensajes que necesitamos oír? Prepárate para sumergirte en una narrativa que revela no solo la vida, sino la profunda y poderosa verdad sobre el profeta que se atrevió a ser diferente. ¿Qué puede enseñarnos hoy su historia? Contexto histórico y cultural de Isaías. Isaías vivió durante un periodo turbulento en la historia de Judá, alrededor del siglo VIII a.C. La nación enfrentaba amenazas externas, especialmente del creciente imperio asirio. Las tensiones políticas eran elevadas y la estabilidad del reino estaba en riesgo. El rey Acaz, que gobernaba en ese momento, buscaba con frecuencia alianzas con potencias vecinas para protegerse, lo que causaba descontento entre los profetas y la población. La situación era compleja, con una clara falta de fe en el Dios de Israel. Socialmente, Judá también estaba en crisis. La desigualdad estaba en aumento y la corrupción era rampante en muchos niveles. Los ricos explotaban a los pobres y muchos se habían alejado de las enseñanzas de Dios. La práctica religiosa se había vuelto superficial y los líderes espirituales a menudo se dejaban influenciar por intereses personales. Esto creaba un ambiente de desconfianza y confusión entre el pueblo. Isaías, como profeta, interactuaba con otros líderes y profetas de la época. Destacaba no solo por sus mensajes, sino también por sus duras críticas. Su relación con reyes como Ezequías y con otros profetas como Miqueas moldeó su misión. Era un tiempo en el que las voces proféticas eran esenciales para traer esperanza y orientación al pueblo. La comunicación entre ellos era crucial para que los mensajes de arrepentimiento y transformación llegaran a los corazones de los israelitas. Las influencias culturales también eran significativas. Judá estaba sumergida en tradiciones y prácticas que a menudo se desviaban del verdadero culto a Dios. El sincretismo religioso era común, con la adoración de ídolos y dioses extranjeros. Esto causó una crisis de identidad para los israelitas, que necesitaban redescubrir su propósito como pueblo elegido por Dios. Isaías, consciente de esta realidad, buscaba revertir la situación con sus llamados a regresar al verdadero Dios. En este contexto, el papel de Isaías se vuelve aún más relevante. No solo condenaba las injusticias, sino que también ofrecía esperanza de restauración. Sus palabras resonaban en tiempos de desesperación y su visión del futuro prometía un tiempo en que Judá volvería a ser fiel. Esta perspectiva profética era esencial para alentar al pueblo a persistir en su fe, incluso en medio de la adversidad. Las profecías y señales de Isaías. Las profecías de Isaías estaban marcadas por una profundidad única y, a menudo, utilizaba actos simbólicos para transmitir poderosos mensajes. Una de las señales más impactantes fue su caminata desnudo y descalzo durante 3 años. Este acto, que a primera vista puede parecer extraño, tenía un significado profundo. Simbolizaba la humillación que Judá enfrentaría ante sus enemigos. Isaías usó este comportamiento para advertir al pueblo sobre las consecuencias de su infidelidad a Dios y la inminente invasión asiria. Sus actos simbólicos no eran solo para sorprender, sino para provocar reflexión. Quería que la gente comprendiera la gravedad de su situación y la necesidad de arrepentimiento. Con sus acciones, Isaías buscaba romper la apatía del pueblo y hacerles entender que las promesas de Dios eran reales, pero también requerían compromiso. Estos actos simbólicos hicieron que sus mensajes fueran más vívidos y memorables. Otra profecía significativa fue el anuncio del nacimiento de un niño, que sería llamado Emanuel. Este mensaje trajo esperanza en medio de la desesperación, prometiendo que Dios estaría con su pueblo. Este tipo de profecía no solo hablaba del futuro, sino que también alentaba a los israelitas a mantenerse firmes en su fe, incluso cuando todo parecía perdido. Isaías, por lo tanto, se convirtió en un portavoz de Dios, llevando un mensaje de esperanza y redención. Las señales y profecías de Isaías también reflejaban la relación entre Dios y su pueblo. A través de sus mensajes, enfatizaba la necesidad de arrepentimiento y la búsqueda de justicia. No se limitaba a predecir catástrofes,
También hablaba de la posibilidad de un futuro mejor, donde la paz y la justicia prevalecerían. Esta dualidad en sus mensajes era una invitación constante para que el pueblo volviera a Dios, reconociera sus faltas y buscara la restauración. Así, las profecías de Isaías, acompañadas de sus actos simbólicos, funcionaron como un llamado a la acción. No se conformaba con anunciar lo que estaba por venir. Quería que el pueblo comprendiera que sus elecciones tenían consecuencias. A través de su vida y sus mensajes, Isaías se convirtió en una figura central en la historia de Judá, un verdadero profeta que clamaba por el cambio y la esperanza en tiempos difíciles. Temas centrales en los mensajes de Isaías. Los temas centrales en los mensajes de Isaías son profundos y resuenan no solo con la realidad de su época, sino también hasta el día de hoy. Uno de los principales temas que aborda es la justicia social. Isaías frecuentemente critica las desigualdades entre ricos y pobres, exhortando al pueblo a cuidar de los necesitados. Llama la atención sobre la hipocresía de los líderes que se preocupaban más por los rituales religiosos que por la verdadera justicia. Esta insistencia en la justicia social nos invita a reflexionar sobre las injusticias que aún persisten en nuestras sociedades. Otro tema importante es la esperanza mesiánica. Isaías habla sobre la llegada de un Salvador, alguien que traerá paz y justicia al pueblo. Esta figura mesiánica es un hilo conductor en sus profecías, prometiendo un futuro mejor y renovado. Esta esperanza no es solo para el pueblo de Israel, sino que se extiende a todas las naciones. El deseo de un mundo mejor y más justo sigue inspirando a muchos hasta hoy, mostrando la relevancia temporal de sus palabras. El arrepentimiento también es un tema recurrente en los mensajes de Isaías. Él enfatiza la necesidad de volver a Dios y abandonar los caminos equivocados. Isaías no duda en decir que el arrepentimiento es un paso esencial para la salvación. Este mensaje de transformación y renovación espiritual es una invitación constante para que las personas reconsideren sus acciones y busquen una relación más profunda con lo divino. La salvación es otro aspecto significativo en las profecías de Isaías. No solo habla de la salvación individual, sino también de la restauración colectiva del pueblo. La idea de que Dios siempre está dispuesto a perdonar y restaurar es central en sus mensajes. Esta visión de un Dios amoroso que ofrece una segunda oportunidad es una fuente de esperanza y consuelo, tanto para el pueblo de aquella época como para los lectores contemporáneos. Por último, la obra de Isaías está marcada por la interconexión de estos temas. Justicia, esperanza, arrepentimiento y salvación no son solo temas aislados, sino partes de un todo que se complementan. Nos invita a reflexionar sobre cómo podemos vivir de manera más justa y esperanzada, buscando siempre la transformación que nos acerca a Dios y a los demás. La terrible muerte de Isaías. La muerte de Isaías está envuelta en misterio y tragedia, reflejando la resistencia constante que enfrentó en su misión profética. Según las tradiciones, fue martirizado por sus valientes mensajes contra la injusticia y la idolatría de su tiempo. Se cree que su muerte ocurrió durante el reinado del rey Manasés, un gobernante conocido por su crueldad y apostasía. Esta feroz oposición al profeta es un testimonio del impacto que sus palabras tenían sobre los poderes establecidos. Las circunstancias exactas de su muerte varían entre las fuentes, pero una de las tradiciones más populares afirma que fue cortado por la mitad con una sierra. Esta brutal forma de ejecución refleja la severidad de las consecuencias que los profetas enfrentaban por decir la verdad en tiempos de corrupción. El relato de su muerte no es solo una historia trágica, sino también un símbolo de la lucha por la justicia y la verdad, temas que defendió hasta el final. Isaías, incluso frente a la muerte, siguió siendo un ejemplo de coraje e integridad. No retrocedió ante las amenazas y persecuciones, manteniéndose fiel a su misión de transmitir el mensaje de Dios. Esta determinación frente a la adversidad es inspiradora y nos recuerda que la búsqueda de justicia a menudo viene acompañada de grandes sacrificios. La resistencia que Isaías enfrentó no era solo personal, sino que reflejaba una lucha mayor entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la falsedad. Por lo tanto, su muerte no fue en vano. Al contrario, solidificó su legado como un profeta que se opuso valientemente a la injusticia. La historia de su vida y muerte sigue resonando, inspirando a aquellos que luchan por un mundo más justo. Legado y influencia de Isaías. El legado de Isaías es vasto y profundo. Sus mensajes no solo moldearon la espiritualidad del pueblo de Judá en su tiempo, sino que también dejaron una marca indeleble en la teología y literatura de generaciones futuras. Sus profecías se convirtieron en un importante punto de referencia para la comprensión del carácter de Dios y la relación entre Él y la humanidad. La forma en que Isaías abordó cuestiones de justicia, arrepentimiento y esperanza sigue resonando, haciendo que sus palabras sean relevantes incluso hoy. En la tradición judía, Isaías es considerado uno de los mayores profetas y sus mensajes son frecuentemente estudiados y citados.
La idea de un Mesías que traería redención y paz, presente en sus profecías, se convirtió en un pilar de la fe judía. Los textos de Isaías se leen durante las celebraciones religiosas y su influencia permea la liturgia y la práctica espiritual. Para el cristianismo, Isaías es igualmente fundamental. Muchas de sus profecías son vistas como prefiguraciones de la venida de Jesucristo y su interpretación es vital para la comprensión teológica de la salvación. El pasaje sobre el siervo sufriente en Isaías 53, por ejemplo, es frecuentemente citado como una profecía mesiánica. La relación entre los mensajes de Isaías y la vida de Cristo es un tema recurrente en sermones y estudios bíblicos, mostrando cómo sus palabras continúan influyendo en la fe cristiana. Además, el impacto de Isaías se extiende a la literatura occidental. Escritores, poetas y artistas se han inspirado en las poderosas imágenes y los mensajes de esperanza contenidos en sus profecías. El lenguaje poético de Isaías resuena en obras clásicas y modernas, donde se exploran los temas de lucha y redención. Esta intertextualidad demuestra cómo las ideas de Isaías trascendieron su tiempo y contexto, formando parte de un diálogo cultural más amplio. Hoy en día, la relevancia de los mensajes de Isaías se manifiesta en discusiones sobre justicia social, derechos humanos y la búsqueda de un mundo más pacífico. Las cuestiones que él planteó sobre la opresión y la necesidad de arrepentimiento siguen siendo críticas en muchos contextos. Los líderes y grupos que buscan el cambio social a menudo citan a Isaías como una fuente de inspiración, recordando que la lucha por la justicia y la esperanza de un futuro mejor son temas eternos que aún resuenan en la sociedad contemporánea. Y así, el viaje de Isaías se despliega ante nosotros, un profeta que no temió seguir el llamado divino, incluso cuando lo llevó a situaciones incómodas y desafiantes. Caminó desnudo y descalzo, un acto que sorprendió a la sociedad, pero que trajo un poderoso mensaje de arrepentimiento y esperanza. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente significa obedecer a Dios, incluso cuando eso nos coloca en situaciones incómodas? Isaías no solo predijo desastres, sino que también anunció la llegada del Mesías, trayendo luz en medio de la oscuridad. Su vida, marcada por sacrificios y desafíos, nos enseña que la fe verdadera a menudo requiere valentía. ¿Qué sacrificios estás dispuesto a hacer por tu fe? Y su muerte trágica nos invita a reflexionar sobre la intensidad de su llamado. ¿Qué podemos aprender de la vida y los desafíos de este profeta? Cada uno de nosotros está llamado a ser una voz de la verdad, incluso cuando no es fácil. No olvides dejar tu comentario sobre lo que más te impactó de la historia de Isaías. Y, por supuesto, suscríbete para más historias inspiradoras. La jornada de fe nunca termina.